Desde el Nuevo Mundo, del autor Yusuke Kishi. Capítulo 4. Trueno distante de invierno. Parte 1. La conmoción me rodeó. El chirrido de sillas siendo empujadas hacia atrás. El ritmo de los pasos en el suelo de madera. La vibración de los estudiantes saltando. El sonido del vapor silbando de la olla en una estufa en medio del salón de clases. Voces con acentos extraños. Risas bulliciosas. Conversaciones amortiguadas como si estuviera escuchando bajo el agua. Murmullos bajos de una persona desconocida. Todos querían que alguien escuchara sus palabras. Pero cuando todas estas voces se unieron, llenaron el aire con un zumbido sin sentido. Incluso si los pensamientos de cada persona en la habitación fueran expresados en voz alta, todos podrían ser lo mismo. El pensamiento de cada individuo tiene un significado, pero cuando los juntas, pierden la dirección y se convierten en nada más que una mezcla caótica de ruidos. Al igual que nuestro cantus con fugas. Estaba perdida en un mar de pensamientos incoherentes. Fuga. ¿Qué era? ¿Estás soñando despierta? Las palabras aparecieron en mi cuaderno. La U, en usted, tenía dibujada una cara parpadeante y la O, en sobre, se había convertido en una cara feliz. Me volteé y vi a María mirándome algo preocupada. Solo pensando en algo. Déjame adivinar. Se trata de Ryo. Ryo, fruncí el ceño. María interpretó mi confusión como algo más. No hay necesidad de ocultarlo. Te preocupas si te elegirá, ¿verdad? No te preocupes. Definitivamente le gustas. Ryo Inabe. Un chico alegre que conocía desde la infancia. Un líder natural al que todos admiraban. Pero, de repente me llenó una sensación de incomodidad. ¿Por qué él? Aunque Ryo está en el equipo 2. ¿Por qué me elegiría a mí? ¿De qué estás hablando?, exclamó María. Eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se unió al equipo 1, siempre ha estado con nosotros. Correcto. Ryo había sido agregado a nuestro equipo a la mitad. Porque el equipo 2 tenía 6 miembros y nosotros solo teníamos 4. Pero, ¿por qué no había suficientes miembros para empezar? Saki, ¿estás bien? Estás actuando un poco raro. María puso su mano en mi frente como para comprobar si tenía fiebre. Luego, de repente, cerró la brecha entre nosotros y me besó en los labios. Basta, me di la vuelta apresuradamente. Nadie nos miraba, pero me sentía avergonzada de todos modos. ¿Ves? Ahora estás mucho mejor, dijo. No te estaba pidiendo que hicieras eso. ¿Esperas que alguien más lo haga, No estaba pensando eso. Ustedes dos son bastante cercanas, apareció Ryo detrás de María. Sentí mi cara ponerse roja. María también iba a malinterpretar esto, pensé, y me sonrojé aún más. Estamos viviendo nuestro amor aquí. ¿Estás celoso?, preguntó María mientras me abrazaba contra su pecho. Un poco, a decir verdad. ¿De quién? Ustedes dos, supongo. Mentiroso. En pocas palabras, Ryo era inteligente, alto y querido, simplemente no podías ignorar su existencia. Por otro lado, no era del tipo que pensaba demasiado en las cosas. No era tonto de ninguna manera, pero sus respuestas nunca fueron más allá de la superficie del tema en cuestión. Y tampoco era particularmente estelar en el uso de cantus. Esto me hizo sentir incómoda también. ¿Con quién exactamente lo estaba comparando? Saki, ¿podemos hablar antes de que comiencen las clases de la tarde?, preguntó. Me apartaré de tu camino entonces. María flotó en el aire e hizo piruetas, su largo cabello rojo revoloteando detrás de ella. Mamoru solo ha tenido ojos para ti, ¿sabes?, le dijo Ryo. Cuando ganaste la encuesta preliminar con una victoria aplastante, realmente lo emocionó. Ella se rió. Es un pecado ser demasiado popular, ¿no? María se fue volando como una libélula caprichosa y Ryo se giró hacia mí. Vamos a un lugar tranquilo. Bien. No tenía motivos para negarme. Lo seguí fuera del salón de clases, pero me detuve en seco cuando lo vi girar a la izquierda. Espera, no quiero ir allí. ¿Por qué? Parecía un poco incrédulo. ¿Yo?
¿Qué quieres hacer allí? Tampoco estaba del todo segura de por qué no quería ir en esa dirección. Nadie nos molestará allí. Solo conduce al patio interior. Correcto. No quería acercarme al patio interior. Pero, ¿por qué me sentía tan en contra? ¿No quieres ir afuera en su lugar? El clima es tan agradable. Oh, por supuesto. Giramos a la derecha en el pasillo y salimos al patio de la escuela. El clima era ciertamente agradable, pero había un frío en el aire. Ryo envolvió sus brazos alrededor de sí mismo en busca de calor. Sin duda estaba pensando que yo era una loca que no sabía lo que era el invierno. Voy a nominarte como mi compañera de trabajo, dijo, yendo directo al grano. Gracias. No estaba muy segura de qué decir, así que usé la respuesta más segura. Eso es todo, Ryo sonaba decepcionado. ¿Qué quieres decir? ¿Tú qué harás? Me vas a nominar, presionó. Yo. Este invierno, todos en la Academia Sage se dividirían en parejas para cumplir con sus deberes. En teoría, todos estarían en parejas de hombres y mujeres, pero no teníamos el mismo número de cada género, por lo que también habría equipos de 3 y parejas del mismo género. En la superficie, nuestros deberes abarcaban solo el día a día y los preparativos para los eventos, pero por alguna razón, solo se podía formar una pareja si el chico y la chica se elegían mutuamente. Entonces, en nuestras mentes, esto no era más que una declaración de amor flagrante. Durante ese tiempo, era una realidad innegable que la escuela controlaba todas nuestras relaciones románticas. Eso era lo que representaba el kanji, ban. La definición habitual era indicar turnos para realizar varias tareas, pero el diccionario dice que también significa pareja. Dado que el Comité de Ética y la Junta de Educación parecían estar obsesionados con los significados de las palabras, esta idea probablemente no era demasiado descabellada. Lo siento. Todavía no lo he decidido. Como Ryo había sido tan directo conmigo, hice lo mismo. ¿Tienes a alguien más en mente?, preguntó preocupado. En realidad no. La cara de Satoru apareció en mi mente, pero deseché la idea de inmediato. Era un buen amigo, pero no lo veía de una manera romántica. ¿Por qué me eliges? No es obvio, Ryo respondió con confianza. Siempre has sido la única para mí. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es un poco difícil de decir, ¿verdad? Pero si tuviera que decidir, supongo, Ryo de repente parecía un poco inseguro, cuando estuvimos juntos durante el campamento de verano. Recordé la noche llena de estrellas de hace 2 años. ¿Cuál es tu recuerdo favorito del campamento? Eso, ya sabes. Estar juntos en la canoa. Oh, ¿recuerdas cuando estabas tan metida en el paisaje que casi te caes al río y te atrapé en el último segundo? Eso estuvo cerca. Fruncí el ceño. ¿Eso realmente sucedió? Hubo algunas situaciones peligrosas durante el campamento, pero estuvimos separados durante esos momentos. Entonces, ¿no sería más normal recordar nuestra primera noche de campamento o el día en que nos reunimos? ¿Qué hay del canotaje nocturno? Canotaje nocturno. Entonces recordó. Oh, sí, eso fue divertido. ¿Divertido? El recuerdo de esa noche era importante para mí, y no me gustó que lo resumiera con una palabra tan banal. Pasamos por Satoru en el camino de regreso al salón de clases. Estaba mirando en nuestra dirección con una expresión extraña en su rostro, pero su mirada no estaba sobre mí. No era una sorpresa, ya que él y Ryo habían estado en una relación hace un tiempo. Pero la mirada en sus ojos me puso la piel de gallina. No era una mirada de celos o enamoramiento. Solo puedo describirlo como una expresión de pura confusión. Como alguien que había visto algo completamente irreconciliable con la realidad. Esa noche tuve un sueño largo y confuso. La mayor parte se me olvidó tan pronto como me desperté, pero la escena final quedó grabada en mi mente. Estaba en un lugar oscuro y vacío. En mis manos tenía un ramo de flores. Me di cuenta de que estaba en el patio interior de la escuela. Estaba lleno de lápidas hasta donde alcanzaba la vista. No importa cuánto lo intenté, estaba demasiado oscuro para distinguir las palabras grabadas en las lápidas de piedra. Puse las flores en la tumba directamente delante de mí. Era nueva, pero la piedra ya se había erosionado y se hundió en el suelo como si se derritiera. Era imposible leer el nombre en ella.
Mientras estaba allí, un intenso sentimiento de soledad se apoderó de mí, como si se hubiera abierto un agujero en mi pecho. ¿Ya te has olvidado de mí? Alguien me habló. La voz de un niño. Era dolorosamente familiar, pero no sabía de quién era. Lo siento. Simplemente no puedo recordar. Ya veo, supongo que no se puede evitar. Me volví en la dirección de la voz, pero no había nadie allí. ¿Dónde estás? Déjame ver tu cara. No tengo cara, dijo en voz baja. Ante estas palabras, recordé una tristeza infinita. Ya veo, ya no tenía rostro. Pero debería saberlo bien. No sé. No puedo recordar. No es tu culpa, dijo amablemente la voz. Borraron mi nombre después de enterrarme. ¿Quién? ¿Por qué harían eso? Mira allá. Todos han sido borrados. Había un grupo de lápidas apiladas como un castillo de naipes. La mayoría de ellas ya se habían desmoronado, haciendo que los nombres fueran ilegibles. Allí, y allí también. Más adelante, más lápidas permanecían en silencio. Para empezar, no tenían nombres, solo un disco incrustado en la piedra. Al acercarme, me di cuenta de que eran espejos. Si me acercara, ¿reflejarían mi rostro? Mis pasos vacilaron. Está bien, dijo el chico sin rostro detrás de mí. No tengas miedo. Esa no es tu tumba. ¿De quién es? Mírala bien y lo entenderás. Me miré en el espejo. La luz parpadeó en mis ojos. Levanté una mano para bloquear la luz deslumbrante. Luego, lentamente, abrí los ojos. La luz del día brillaba a través de un hueco en las cortinas. Me estiré, me levanté y abrí las cortinas. El sol naciente tiñó el cristal de la ventana con una luz amarilla. Unos cuantos gorriones revoloteaban enérgicamente de árbol en árbol. Era el mismo paisaje matutino de siempre. Me sequé los ojos. Incluso mientras soñaba sabía que había estado llorando. Fui y me lavé la cara para que mis padres no se dieran cuenta. El reloj de la pared indicaba que aún no eran las 7. Pensé en todos los sueños que había tenido. ¿A quién pertenecía la voz? ¿Por qué me sonaba tan familiar y por qué me llenaba de tanta tristeza? De repente me di cuenta de que el espejo del sueño era uno que había visto antes. No en otro sueño, sino en la realidad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Lo había visto cuando era muy joven. Donde, sin embargo, teniendo en cuenta mi edad entonces, no podría haber sido hace mucho tiempo. En algún lugar cerca de la casa, no, en algún lugar de la casa. Había una caja grande llena de todo tipo de cachivaches que pensé que era un cofre del tesoro. Pasaría todo el día investigando y no me aburriría. El cobertizo. Había un cobertizo grande cerca de nuestra casa. La mitad superior estaba hecha de yeso y la mitad inferior estaba construida con metal corrugado. Era sorprendentemente espacioso por dentro y había pasado gran parte de mi infancia jugando allí. Me puse una chaqueta, me deslicé silenciosamente por las escaleras, pasé el vestíbulo y salí al patio. El aire cortante de la mañana hizo que me escociera la cara, pero lo sentí completamente refrescante cuando respiré hondo unas cuantas veces. Abrí la gran puerta del cobertizo con cierta dificultad. Apenas entraba lo suficiente a través de los listones de madera de la ventana para iluminar el interior. La habitación tenía unas 8 esteras de tatami, repleta de estantes, con una escalera al segundo piso en el otro extremo. Confiando en mis vagos recuerdos del lugar, subí las escaleras. Había estanterías a lo largo de la pared, con sólidas cajas de madera sobre ellas. Cada caja probablemente pesaba 100 kilogramos o más. Usando mi cantus, abrí cada una por turnos. Estaba en la quinta caja. Saqué un espejo circular de unos 30 centímetros de diámetro. A diferencia del habitual espejo de cristal con respaldo plateado, era mucho más pesado, absorbía el calor muy rápidamente y parecía estar hecho de bronce. Era exactamente igual que el de mi sueño. Lentamente, los recuerdos comenzaron a resurgir. Definitivamente había visto este espejo en el pasado. Y probablemente más de una vez. Lo examiné cuidadosamente. El bronce que se deja fuera durante mucho tiempo comenzaría a oxidarse y en casos extremos se volvería completamente verde.
pero la superficie parecía solo ligeramente nublada. La última vez que había visto el espejo fue en los últimos 5 años como mínimo. Debe haber sido pulido en ese momento. Devolví la caja y saqué el espejo afuera conmigo. No quería que mis padres vieran, así que di la vuelta a la casa y me dirigí hacia el canal río abajo en Hakuren 4. Aunque todavía era temprano en la mañana, ya había bastantes botes en el canal. El viento que salía del agua era frío. Haciendo todo lo posible por pasar desapercibida, viajé por las vías fluviales menos pobladas y me detuve en un muelle vacío. Froté el espejo con el trozo de tela con el que venía para intentar deshacerme de la nubosidad. Fue más difícil de lo que había previsto. Usé mi cantus, imaginando la suciedad cayendo del espejo, y gradualmente el bronce recuperó su brillo dorado rosado. Desde que encontré el espejo, había estado pensando que era un espejo mágico. Los espejos mágicos son una especie de espejo creado mediante una técnica que existe desde la antigüedad. No puedes ver nada simplemente mirándolo, pero si diriges la luz del sol hacia una superficie, aparecen palabras o imágenes en la proyección. Funcionaba dispersando la luz de variaciones micrométricas en el espesor del bronce. Las proyecciones solo aparecen a la luz del sol, las velas, las antorchas y las luces fosforescentes no tienen efecto. En el pasado, el bronce primero tenía que ser molido hasta la delgadez adecuada, luego el diseño se grababa minuciosamente en el bronce y se pulía hasta que era invisible a simple vista. Pero fue el tema de una de nuestras primeras lecciones prácticas en la Academia Sage. Para dominar el toque delicado necesario para controlar nuestro cantus, todos tuvimos que crear un espejo mágico. Recuerdo haber completado el mío en una sola lección. Decía Saki y tenía diseños arabescos. Pensé que había hecho un trabajo espléndido. Seguí el sol con el espejo y lo dirigí a la pared de un edificio cerca del muelle. Las letras que aparecieron en el círculo de luz eran tan torpes que parecían bocetos desordenados. Aún así, claramente deletrearon Yoshimi. Cuando entré al salón de clases, Ryo estaba charlando y riéndose con sus amigos, como siempre. La mayoría de ellos eran del equipo 2. Oye, cuento contigo hoy, dijo Ryo cuando me vio, sonriendo con perfecta confianza. Necesito hablar contigo. Claro, ¿a dónde debemos ir? No importa, no tomará mucho tiempo. Me puse de pie y salí del salón de clases. Ryo, consciente de que sus amigos estaban mirando, puso un aire de calma y dominio propio y me siguió. Me detuve en medio del pasillo que conducía al patio interior. Hay algunas cosas que quiero preguntarte. Está bien, dispara, dijo, casual como siempre. Se trata de cuando fuimos en canoa por la noche. ¿Sigues pensando en eso?, dijo con una sonrisa irónica, apartando la mirada. Me enseñaste el principio básico del canotaje nocturno. ¿Recuerdas lo que era? No mires el fuego. Las palabras del chico sin rostro resonaron en mi mente. ¿Por qué? La primera regla del canotaje nocturno es acostumbrar los ojos a la oscuridad antes de partir. De lo contrario, no podrás ver nada cuando comiences a remar. Fue hace tanto tiempo, realmente no recuerdo. Algo sobre cuidarse de las rocas, supongo. Está bien. Aquí hay algo más reciente entonces. ¿Por qué rompiste con Satoru? Ryo estaba completamente desconcertado. Fue porque, ya no importa, ¿verdad? Ustedes eran tan buenos amigos. Incluso me puso celosa. Oh, ¿en serio?, dijo incómodo. Está bien, última pregunta. Se trata del campamento de verano otra vez. Bien, lo que sea, respondió descuidadamente. Se trata del sacerdote Rigin. ¿Recuerdas cómo murió? ¿Quién es Rigin? ¿Él murió? ¿De qué estás hablando? Está bien, interrumpí su confuso balbuceo. Supongo que realmente no fuiste tú. ¿Qué quieres decir? No te nominaré para ser mi compañero de trabajo. Ryo me miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué? Lo siento mucho. Pero pensé que sería educado decírtelo de antemano. Regresé al salón de clases, dejándolo de pie sin palabras en el pasillo. Satoru estaba cerca de la puerta. Saki, ¿vas a poner su nombre?, preguntó amargamente. Por supuesto que no. ¿Eh? ¿Por qué?
Miré fijamente a Satoru, de repente lo vi bajo una nueva luz. Oye, ¿por qué te gusta Ryo? ¿Por qué? Porque se veía horriblemente confundido. Me pregunto. Ahora que lo pienso, no tengo ni idea. Ya veo. Lo sabía. No es un mal tipo, pero simplemente no es apto para el papel. ¿Qué? Estoy segura de que no fue él. La persona que ambos amamos. Le tomó un momento asimilar mis palabras. Sus mejillas se pusieron rojas. Aunque no dijo nada, vi que la luz volvía a sus ojos. La mayoría de las parejas se decidieron en la primera ronda de nominaciones. Aunque hubo estudiantes que decidieron que no tenían nada que perder y anotaron los nombres de personas con las que no tenían posibilidad de asociarse, la mayoría de las personas ya habían discutido y decidido sus opciones de antemano. Cuando Satoru y yo estuvimos emparejados, Ryo no nos miró 2 veces. Inmediatamente después, se asoció con una chica del equipo 2, lo cual no fue una sorpresa. Toda la clase se centró en a quien elegiría María, y se decidió por Mamoru sin dudarlo un momento. Esta fue probablemente la justa recompensa de Mamoru por ser tan devoto de ella. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no elegiste a Ryo? Después de clase, nos habíamos reunido cerca del canal desierto. María quería celebrar el emparejamiento de los 4. Satoru y yo le dijimos la verdad sobre lo que había sucedido. En lugar de simplemente dudar de nuestra historia, parecía como si de repente pensara que nos habíamos vuelto locos. Por eso no era él. Había 5 personas cuando fuimos al campamento de verano, pero Ryo no estaba con nosotros. Eso es imposible. Lo recuerdo. Fue el primero en encontrar el nido del pajarero. En realidad, fui yo quien lo encontró, pero no era el momento de discutir los detalles. Ese no era Ryo. Entonces, ¿quién era? No sé. No recuerdo su nombre. ¿Cómo era él? ¿Cómo se veía? Yo tampoco puedo recordar su cara. Lo recordé en el sueño, diciendo que no tenía rostro. ¿Realmente esperas que crea esto? ¿Te pasa algo, Saki? María negó con la cabeza, sonriendo irónicamente. Me ofendió su actitud condescendiente. Pero puedo recordar partes de lo que está diciendo, dijo Satoru, viniendo al rescate. Recuerdo haber salido con él, pero ahora que lo recuerdo, no puedo ver que sea Ryo. Él no es mi tipo. Bueno, todos sabemos que te gustan los niños lindos, como Rei. María se cruzó de brazos, luciendo engreída. A veces no sabes lo que estás haciendo. Tal vez fue lo suficientemente persistente. No, fui yo quien tuvo que persuadirlo, dijo Satoru, poniéndose rojo. De todos modos, estoy seguro de que nuestros recuerdos han sido manipulados. Los detalles simplemente no cuadran. ¿Cómo qué? Ryo, no, eso es confuso, llamémoslo un X diferente. Recuerdo ir mucho a la casa de X cuando éramos pequeños. Pero es diferente de la casa de Ryo. Vive en Outlook, ¿verdad? Está en lo alto de la colina en un área abierta. Pero la casa de X es... En el bosque, grité sin pensar. Cierto. En dirección al norte. Recuerdo que era una casa enorme y aislada. Ahora que lo mencionas, también estoy empezando a recordar, dijo María, frunciendo el ceño. Incluso con esa expresión, todavía se veía hermosa. Nunca he estado en la casa de Ryo o X, Mamoru habló de repente. Pero, ¿dónde estaría este bosque al norte? Yo también había estado pensando en esto, pero no pude encontrar nada que encajara. Oye, nombra los 7 pueblos en orden, le dije a Satoru. ¿Qué? Ahora. Solo hazlo ya. Hasta ahora, nunca pensé que Satoru recibiría órdenes mías, pero fue sorprendentemente obediente ahora que éramos parejas en servicio. Okro, Wither Tree, Whitesand, Gold, Waterwheel, Outlook y High Rim, ¿verdad? Fue mi turno de fruncir el ceño. Estos pueblos habían existido toda mi vida, pero ¿por qué sonaban tan raros? Si está en el bosque, ¿sería Okro? Pero si es en el norte, María tenía una mirada de intensa concentración en su rostro ahora. Wither Tree, supongo. No estoy segura, pero no creo que haya casas grandes allí. Sí, es difícil imaginar que esté ahí.
y la mayor parte del área más allá parece estar fuera de la barrera sagrada. La esquina del párpado de Satoru se contrajo mientras hablaba. Al ver eso, jadeé. Este sentimiento era el mismo sentimiento que tuve muchas veces en el pasado cuando estaba a punto de recordar algo. Me pregunto si otras personas notaron mis ojos contraerse durante esos casos. Probablemente fue algún tipo de advertencia. Un disparador enterrado en nuestra mente que nos impedía recordar ciertas cosas. Vayamos, dije. Todos me miraron. ¿A dónde? A Wither Tree, por supuesto. Pero acabamos de decidir nuestros pares hoy. Todos están afuera celebrando. ¿Realmente tenemos que ir a ese lugar tan deprimente?, María se quejó. Era cierto que Wither Tree no era exactamente un pueblo animado. Había casas alineadas alrededor del muelle, dando la impresión de que estabas en el bullicioso centro de la ciudad. Pero si te adentrabas más, todo se oscurecía instantáneamente, con hileras e hileras de casas abandonadas. Era más un pueblo fantasma que otra cosa. ¿A dónde se fueron todos?, Satoru preguntó, tocando los póstigos cerrados de las ventanas. No hubo algún tipo de desastre y todos tuvieron que reasentarse en los otros pueblos, dijo Mamoru. Eso fue lo que recordé también. Incluso en una sociedad pequeña como la nuestra, todavía había tanta ambigüedad en torno a los eventos que ocurren. De todos modos, la casa de X debería estar aún más al norte. Tratemos de buscarlo, les insté. Seguimos un camino angosto y discreto y no encontramos a nadie más en el camino, lo que sería imposible en cualquiera de los otros pueblos. Después de aproximadamente una hora, gradualmente comenzamos a ver las secuelas del desastre que había ocurrido en Wither Tree. Había grandes fisuras aquí y allá en las que habían caído muchos árboles. En algunos lugares, el suelo se había desplazado verticalmente 1 metro o más. Parecía las secuelas de un gran terremoto, pero si hubiera habido un terremoto de esta magnitud, todo el distrito de Kamisu 66 habría resultado gravemente dañado. Extendiéndose sobre un área grande estaba lo que parecía una arruga gigante. Formó una cadena montañosa en miniatura de más de 3 metros de altura en algunos lugares. ¿Qué rayos pasó aquí?, Satoru susurró para sí mismo. Debe haber sido alguien con un cantus realmente poderoso para hacer algo como esto, respondió María. ¿Pero por qué? No sé más que tú. Nos detuvimos en seco porque el camino a seguir estaba bloqueado. La barrera sagrada. Los pinos rojos habían caído unos sobre otros como fichas de dominó. A intervalos, los árboles habían sido levantados y atados con la gruesa cuerda de la barrera. ¿Fue Wither Tree siempre así de pequeño? Ya estamos en la barrera, dije. Satoru examinó la cuerda. No, esta cuerda es nueva, de repente se detuvo y me miró. Como por telepatía, supe exactamente lo que estaba pensando. Déjà vu. Habíamos tenido esta misma conversación antes, estaba segura de ello. Caminamos a lo largo de la cuerda y llegamos a un espacio abierto en una colina que había sido limpiada de árboles. Nunca supe que existiera algo así, dijo María, sonando asombrada. Un lago azul profundo se extendía ante nosotros. Era casi un círculo perfecto, como si se hubiera formado a partir de un cráter. Como estaba al otro lado de la barrera, no podíamos acercarnos para verlo mejor, pero tenía fácilmente más de 200 metros de ancho. Y más allá había un lago aún más grande, tan grande que no podíamos ver la orilla opuesta. Incluso podría llegar hasta Kitaura. A diferencia del lago más pequeño que se formó a partir de la tierra colapsada, este parecía ser una antigua presa que había inundado una gran parte del bosque cuando se construyó. Probablemente de ahí viene el nombre Wither Tree. No puede haber ninguna casa más lejos, dijo Mamoru, sonando como si quisiera irse lo antes posible. Estás recordando mal. X no existe. Entonces, ¿por qué?, dijo María débilmente, siento que sé de qué están hablando Saki y Satoru. Que la persona que conocía no era Ryo, sino otro chico. Es solo un truco de la mente. Todos nosotros estamos creciendo rápido en estos días, pero no es solo que nos estamos volviendo más altos, nuestra apariencia y personalidad también están cambiando. Satoru y yo nos miramos. Las palabras de Mamoru fueron bastante diferentes de cómo nos sentimos realmente. Para mí, sentí que el tiempo se arrastraba más lento que un caracol.
Yo era un insecto atrapado en ámbar, condenado a estar suspendido en la eternidad. ¿No había alguien más también?, María dijo de repente. Pensamos mucho. Realmente no tiene sentido que comenzáramos con solo 4 personas. Antes de que Ryo se uniera, X debería haber estado con nosotros. Pero aún nos falta uno. Realmente no puedo recordar, pero creo que había otra persona. Lentamente, la imagen de una chica apareció en mi mente. Entonces las lápidas se apilaron unas sobre otras como un castillo de naipes que había visto en mi sueño. Sí había. Lo recuerdo, dijo Satoru, frotándose las sienes como si le doliera la cabeza. Al igual que con X, parece que algunos de mis recuerdos de esa persona permanecen. Pero, ¿por qué nadie habla nunca de ellos? Para, gritó Mamoru. No está bien. No deberíamos entrometernos en esto. Si seguimos hablando de eso, se detuvo, luciendo aterrorizado. ¿Qué? ¿Crees que seremos eliminados? Hubo un silencio frío después de que dije eso. Saki, ¿no hablamos de esto también en el campamento de verano?, María preguntó, su rostro estaba pálido. Lo hicimos. Creo que lo hicimos. Aunque no recuerdo nada en concreto. Es como si golpeara una pared o algo así cuando persigo ese hilo de pensamiento, dijo Satoru. Pero recuerdo haber hablado con Saki al respecto. Y también con todos los demás. Alrededor de la fogata. X estuvo de acuerdo en aquel entonces con lo que dije. Satoru estaba presionando sus sienes con ambas palmas como si tratara de deshacerse de un horrible dolor de cabeza. Deténgase. No quiero escuchar más esto. No deberíamos estar hablando de esto. Estamos violando el código de ética. Mamoru gritó histéricamente. Esta fue la primera vez que lo vi perder el control de esa manera. Está bien. Cálmate, María puso sus brazos alrededor de él y lo palmeó con dulzura. Dejémoslo, ¿está bien, ustedes dos? Ella nos miró. Asentimos. El espejo mágico proyectó su imagen sobre los tablones oscuros de la cerca. Satoru y María se quedaron en silencio por un momento. Mamoru ya se había ido a casa, diciendo que se sentía enfermo. ¿Qué opinan? Yo presioné. Satoru finalmente habló. Es bastante hosco, pero creo que es porque el creador era un principiante en el uso de su cantus. Sí, es básicamente lo mismo que hicimos para nuestra tarea, estuvo de acuerdo María. ¿Ahora crees que estoy diciendo la verdad? Nunca pensé que estabas mintiendo para empezar. Y creo que es posible que tuvieras una hermana. Simplemente, ¿no es un poco exagerado suponer que la escuela la eliminó? Si ella hubiera muerto por un accidente o una enfermedad, no habrían tenido que ocultármelo, ¿verdad? María evitó mis ojos. Supongo que eso es cierto. Pero tal vez solo querían protegerte de tener recuerdos tristes. Pero mira los personajes. ¿No les parecen demasiado torpes? Como dijo Satoru, mi hermana debe haber sido mala usando su cantus. No negaré la posibilidad, pero sigue siendo solo una especulación. Satoru me quitó el espejo y ajustó el ángulo en el que se proyectaba sobre la cerca. Ahora que lo miro, no diría que está todo mal hecho. Los caracteres están debidamente tallados trazo a trazo. Es solo que están un poco torcidos y se superponen entre sí. En ese momento no entendía que estaba tratando de llegar Satoru. Mucho más tarde, me enteré de que este tipo de escritura era causada por un tipo de discapacidad visual y me sorprendió lo perceptivo que era Satoru. Sospecho firmemente que mi hermana había sido juzgada como inadecuada en cantus debido a sus problemas de visión, pero ahora que la mayoría de los registros se han perdido, nunca lo sabría con certeza. Parece que estos problemas de visión se llamaban miopía o astigmatismo en los viejos tiempos. Para tratarlo, las personas usaban anteojos con lentes de varias graduaciones. Esto devolvió su visión a la normalidad y pudieron vivir sus vidas sin ningún problema. De todos modos, tenía una hermana. Le quité el espejo a Satoru y lo sostuve en alto. Esta es la prueba. No hagas eso, dijo Satoru en voz baja, te meterás en problemas si alguien te ve. Saki, entiendo cómo te sientes, susurró María con sus brazos alrededor de mis hombros. Pero por favor, no provoques más problemas. ¿Provocar problemas? Solo quiero saber la verdad, dije indignada.
No solo sobre mi hermana, sino también sobre esa chica de nuestro equipo. Y aún más importante. X. El niño sin rostro. La persona que amaba más que nadie, cuyo rostro ya no podía recordar. Nuestro amigo. Entiendo. Tampoco es fácil para mí. Tengo tantos recuerdos de él, pero faltan todas las piezas vitales. Quiero hacer algo al respecto tanto como tú. Pero estoy más preocupada por los amigos que están vivos en este momento. No tienes que preocuparte por mí. No lo estoy. Porque eres fuerte, dijo. Yo. Sí. Puedo decir que esto es más duro para ti que para cualquier otra persona. Pero lo estás soportando. No creo que la mayoría de la gente pueda soportar ese dolor. ¿Por quién me tomas exactamente?, dije, alejando el brazo que tenía alrededor de mi hombro. No lo tomes a mal. No estoy diciendo que no tengas corazón. Al contrario, eres más sensible que la mayoría. Pero eres capaz de cargar con ese dolor y tristeza y seguir viviendo. Mi ira disminuyó cuando vi las lágrimas en sus ojos. No somos tan fuertes como tú. Siempre actúo en grande, pero soy la primera en huir cuando las cosas se ponen feas, pero hay alguien incluso más débil que yo o Satoru. ¿Te refieres a Mamoru?, preguntó Satoru. Sí. Mamoru es demasiado amable y frágil. Nunca se recuperaría de la traición. No solo por las personas, sino también por el mundo en el que él cree. María me abrazó lentamente. El mundo está lleno de cosas que probablemente deberían permanecer desconocidas. ¿No crees que a veces la verdad sea la más cruel de todas? No todos pueden soportarla. Estoy seguro de que Mamoru se perdería si mencionas más de estas aterradoras verdades. Nadie habló por unos momentos. Suspiré. De acuerdo. De verdad. Te prometo que Mamoru no escuchará una palabra más. La abracé con fuerza. Pero no me rendiré hasta que encuentre la verdad. Porque si no lo hago, me perseguiría para siempre. El niño sin rostro. No iba a dejar que lo olvidaran así como así. Significaría que él nunca había existido en primer lugar. Recuperaría mis recuerdos de él sin importar qué. Los tres nos abrazamos, besamos, consolamos y sacamos fuerzas de la presencia del otro. Regresamos al muelle a las afueras de la ciudad de Waterville. Por lo general, el lugar estaba vacío y la cerca que bordeaba el canal lo convertía en el lugar perfecto para nuestra reunión. Mientras desatábamos nuestros botes, una voz nos llamó desde atrás. «Tienen un minuto». Me giré para ver a un hombre y una mujer de mediana edad parados en el muelle. No había mucha gente en Kamisu 66 que nunca había visto, pero estos dos eran completamente desconocidos para mí. La mujer que había hablado era bajita y regordeta y desprendía un aura de inofensividad. El hombre también era un poco gordito y nos sonrió amablemente. «Eres Saki Watanabe, ¿verdad?» «Y María Kizuki y Satoru Asahina», él dijo. «Sí», respondimos confundidos. «No estén tan nerviosos. Nos gustaría hablar con ustedes, eso es todo». ¿Íbamos a ser eliminados? Nos miramos, pero no sabíamos qué hacer. «¿Son de la Junta de Educación?», Satoru preguntó valientemente. «No. Nosotros estamos trabajando con tu abuela». La mujer regordeta le sonrió. En verdad, Satoru se relajó. ¿Qué está pasando? Nunca antes había escuchado nada sobre la abuela de Satoru. La mujer vio la expresión confusa en mi rostro y el de María y sonrió de nuevo. La abuela de Satoru Asahina es Tomiko Asahina, la directora del Comité de Ética. Fin de la parte 1.